El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, en el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y el de los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, este es un libro muy hermoso, lo que vamos a comenzar hoy a leer. Para introducir este libro, mis hermanos, es un libro un tanto enigmático cuando uno quiere ir a buscar las fuentes, quién lo escribió, en qué época se escribió. No sabemos bien quién fue el autor humano utilizado por Dios. Sabemos que el autor de toda la palabra de Dios es Dios mismo. Él inspiró su palabra. Él usó personas para que la tengamos hoy por escrito, inspirándolas, guiándolas. Pero no sabemos quién fue el autor humano que él usó. Tampoco sabemos la fecha exacta en que el libro de Ruth se escribió. Tal vez fue el profeta Natán, ¿no? En la época del rey David. No lo sabemos. Sabemos que por lo que trata el libro de Ruth, tiene que haber sido escrito seguramente durante la época de la monarquía, de la casa de David. Desde el tiempo de David hasta el último hijo de David, antes de la deportación a Babilonia. Esa es la fecha probable, ¿no? Bastante tiempo, mis hermanos. Más o menos 600 años en los que pudo haber sido escrito el libro de Ruth. Bien, mis hermanos, aunque no sabemos quién lo escribió, hermanos, eso no le resta, ¿no?, importancia a este libro. Lo que más debe llamar la atención de parte de Dios en este libro, mis hermanos, es lo que Dios mismo quiere hablarnos por medio de él. Él nos quiere hablar, mis hermanos, a nosotros, como iglesia en este tiempo. Originalmente este libro, mis hermanos, se escribió como una apología al reinado de David. Al final del capítulo 4, ahí se muestra la fidelidad de Dios al levantar a David como rey, el rey que le había prometido. De eso trata realmente el libro de Ruth. Nuestro tema principal es mostrar cómo Dios preparó todas las circunstancias para traer un rey a Israel, porque Dios había prometido un rey a Israel. Cuando estableció su pacto con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, entre las promesas que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 17:6 dice que saldrán reyes de tus lomos, ¿no? Esa era parte del pacto que Dios estableció con Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Iba a ser una gran nación de él, y de esa gran nación él iba a sacar reyes, ¿no? También en el libro de Deuteronomio, cuando Dios establece su pacto, el pacto de la tierra con la nación de Israel, en el capítulo 17, versículo 14, Dios anunció que cuando ellos entraran en la tierra prometida, ellos iban a tener un rey. Ellos iban a pedir un rey y Dios se los iba a conceder, y les había dado hasta una ley de cómo ese rey tenía que conducirse. Ahora, mis hermanos, este rey también Dios había prometido de una forma profética a través de Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob bendice a sus 12 hijos. Él promete proféticamente que este rey iba a salir de uno de sus hijos. Y este hijo escogido era Judá. Dice en Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y en el versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios había establecido una promesa en sus pactos, de que Dios iba a darle un rey a Israel. Ahora, este tiempo donde se escribe, mis hermanos, y que Dios quiere empezar a gestar cómo Él va a levantar este rey para su nación,
Eran tiempos difíciles, mis hermanos. Cuando vemos el libro de Ruth, dice en el versículo 1 que eran días en que gobernaban los jueces. Entonces, si nosotros vamos al libro de Jueces, mis hermanos, y no sé si usted lo ha leído, es un libro donde Israel es caracterizado, ¿no? Después de el tiempo de los jueces va de los tiempos de Josué, ¿no? Que entran a la tierra prometida, hasta los tiempos que comienza la monarquía con Saúl y luego con David. Durante ese tiempo, mis hermanos, Israel estaba en medio de una apostasía. Vivían en la impiedad, en la idolatría, en una inmoralidad descarada contra Dios. Siendo un pueblo infiel que Dios cada rato tenía que disciplinar y castigar. Y cuando ellos clamaban a Dios, Dios levantaba jueces que los libraran de sus enemigos. Ahora, el libro de los jueces, mi hermano, algo que se repite constantemente y que marca este tiempo donde estaba esta historia acerca de Ruth, dice que en aquellos días no había rey en Israel, ¿no? Ese era el problema, no había rey. Dios había prometido rey, pero no había rey. Y como no había rey, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿no? Se rebelaban contra Dios, adoraban ídolos, cometían actos inmorales unos con los otros, había guerras civiles. Había de todo, hermano, una época caótica. Y en medio de este panorama difícil, de una promesa que Dios aún no había cumplido a su pueblo, ¿no? Este panorama de crisis nacional, espiritual y moral, es que Dios va a gestar las circunstancias por medio de las cuales Él va a traer el rey prometido a su pueblo. Ahora, en este libro, mis hermanos, vemos la mano providencial de Dios, ¿no? La soberanía de Dios, obrando a través de personas comunes, tal vez las menos improbables, mis hermanos, en medio de circunstancias adversas para cumplir sus propósitos redentores. Ahí tenemos varios personajes en este libro, mis hermanos. Por ejemplo, tenemos uno de los personajes principales es Noemí, la viuda, la que queda desamparada, la que sufre, la que se llena de amargura por las circunstancias que le tocó vivir, mi hermano. Pero el personaje principal de esta historia no es Noemí, la viuda. Podríamos tal vez pensar que es Ruth, ¿no? Después de todo, el nombre de Ruth es el que encabeza este libro. Ruth, la moabita, ¿no? La que dejó su tierra, su parentela, sus falsos dioses, para ir a refugiarse bajo el Dios de Israel. Pero yo tampoco es la personaje principal, mis hermanos. Tal vez pensemos que es Boaz, ¿no? El tatarabuelo de David. Un hombre íntegro, trabajador, dice la Biblia, valiente y poderoso, que es utilizado por Dios para redimir a Ruth y darle una buena vejez amparada a Noemí. Pero ella tampoco, mis hermanos. Él tampoco es el personaje principal. El personaje principal detrás de toda esta historia, de todos esos personajes, mis hermanos, es el Dios fiel a su pacto, que usa la vida de estas personas comunes y corrientes, sus conflictos, sus luchas, para avanzar sus propósitos redentores, mis hermanos. Ahora, Dios, mis hermanos, muestra su fidelidad a su pacto, su gracia, su providencia, su poder para obrar en su pueblo, a pesar de su pueblo, a través de su pueblo, para redimirlos. Él iba a levantar por medio de esta familia, ¿no? que esas difíciles circunstancias, el rey que le había prometido. De su descendencia iba a traer el rey David, pero aún más de la descendencia de David iba a traer al rey de reyes, el cual es nuestro redentor, mis hermanos. Es algo que también debemos ver en esta historia. Así es nuestra vida. Dios está obrando de manera que a veces nosotros nos vemos en medio de la crisis y las circunstancias para avanzar su redención en aquellos que hemos creído y para redimir a aquellos que todavía no le conocen. Entonces vamos a ver la primera entrega hoy, mis hermanos, de esta saga de 4 capítulos. Y el título de la enseñanza de hoy, de este primer capítulo que vamos a ver, es la fidelidad redentora. Vamos a ver esa fidelidad redentora de Dios para nuestras vidas. Entonces, en este pasaje Dios nos habla de su fidelidad para hacernos partícipes de sus propósitos redentores. Vamos a ver esto en 3 partes. Primeramente, vamos a verlo en 3 escenas de esta historia, hermano, porque eso tiene la narrativa, tiene escenas como una película. En la primera escena vamos a ver la fidelidad de Dios en los tiempos de crisis. Dios es un Dios fiel. Aunque estemos en medio de la crisis, Dios no deja de ser fiel a su pacto. Lo segundo que vamos a ver en la segunda escena es la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Y cómo tiene que ser nuestra respuesta, mis hermanos. Y lo tercero que vamos a ver, la tercera y última escena, es la fidelidad de Dios en o a través de su providencia en nuestras vidas. Vamos a ir a la primera escena que nos muestra la fidelidad de Dios en los tiempos de crisis. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando hay pecado, mis hermanos, porque esto como era el tiempo de los jueces,
El pecado trae crisis, trae dolor, trae problemas, trae consecuencias. Y eso es lo que comenzamos a ver en esta primera escena. Se empieza a poner los fundamentos de lo que hacer toda esta historia, ¿no? ¿Dónde comienza la crisis? ¿No? En medio de la cual Dios no deja de ser fiel. Dice ahí en el versículo 1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Pero como dijimos antes, mis hermanos, estos tiempos de los jueces eran tiempos de decadencia moral, decadencia espiritual. Y por lo mismo tiempos de juicio, tiempos de crisis, tiempos de prueba. Israel pecaba, como decíamos, cada rato contra Dios. Se rebelaban contra Dios, Dios mandaba a los madianitas, Dios mandaba a los moabitas, Dios mandaba a los madianitas, mandaba a que sea, hermano, para juzgar a su pueblo. Luego su pueblo clamaba desesperado y Dios levantaba un juez como Sansón, un juez como Gedeón, una jueza como Débora o un general como Barak para que librara a su pueblo, mis hermanos, para que ya no lo subyugara. Pero aquí no encontramos un pueblo conquistando Israel o oprimiendo. Lo que encontramos dice que hubo hambre en la tierra. Podríamos pensar que hubo una sequía, mi hermano, seguramente prolongada, a través de meses, a través de años, que llevó a la nación de Israel a una hambruna, falta de alimentos. Y eso no era casualidad, mis hermanos. Esa hambruna no había venido porque sí, porque Dios había prometido bendecir a su pueblo. Era la fidelidad del Dios del pacto obrando. Dios había establecido en su pacto con la nación de Israel que si Israel se rebelaba contra él, si no oía su voz para obedecerle, Dios iba por su fidelidad a castigarlos. A castigarlos. En Deuteronomio 28, 23 a 24 y en Levítico 26, 14, más literalmente nos dice acerca de esta fidelidad de Dios a su pacto. Dice, pero si no oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, ¿no? Ahí va a hablar de sus enemigos. Pero en el versículo 19 agrega, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces esta hambruna, mis hermanos, no era una hambruna casual. Era Dios obrando por la fidelidad a su pacto, castigando a su pueblo por su infidelidad. El pueblo era infiel, pero la infidelidad del pueblo no hacía infiel a Dios. Dios no olvidaba su pacto. Como ellos se rebelaban contra Dios, Dios traía consecuencias sobre la nación. Y aquí el primer pecado que encontramos, mis hermanos, en medio de esta nación infiel a Dios, es la infidelidad. Y el segundo que encontramos lo vemos en la persona de Elimelech, el pecado de incredulidad. Dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y los hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. A mí, hermano, me llama bastante la atención cómo usa la ironía el autor en estos pasajes. Es como se dijo que en ese tiempo de hambruna, esta hambruna alcanzó a los moradores de Belén de Judá, ¿no? Hermano, la palabra Belén en hebreo es la palabra Betlehem. Betlehem significa literalmente la casa del pan. Entonces es interesante que en la casa del pan no había pan. No había alimento para las personas. Entonces, Elimelech, ¿no? Porque dice que había un varón allí que se llamaba Elimelech, tomó una decisión en este tiempo de crisis, ¿no? En este tiempo de hambruna, porque no había pan en la casa del pan. Ahora, Elimelech significa Dios es mi rey, o mi rey es Dios. Entonces podríamos suponer que los padres de Elimelech eran personas piadosas en la época de los jueces que decían, Dios prometió darnos un día un rey. Pero mientras Él lo levanta, nosotros confiamos y reconocemos y sabemos que Dios es nuestro rey. Ahora, Elimelech parece que no era como sus padres. Porque Elimelech, mis hermanos,
Vino en medio del pueblo de Dios, un pueblo infiel que estaba experimentando las consecuencias de ser infiel al pacto de Dios. Ahora, irónicamente, no creía esto. No creía que Dios era su rey. No confiaba en Dios como rey. Puso él ni sus hijos. Por el contrario, mis hermanos, él no reconocía la soberanía de Dios. Él no reconocía que lo que estaba experimentando en ese momento era el juicio de Dios por causa de su fidelidad. Y entonces, en vez de arrepentirse, en vez de orar a Dios y clamar por ayuda, Señor, mira, como pasaba muchas veces en el tiempo de los jueces, en vez de clamar a Dios, Señor, manda lluvia, Señor, manda alimentos. ¿Qué hizo este hombre? ¿Clamó a Dios como su rey? No. Se fue a los campos de Moab, tomando a sus hijos y a su esposa, dejando atrás la tierra prometida, la tierra del pacto, y no confiando en la fidelidad de Dios. Luego aparece otro personaje, Noemí, que significa placentera o agradable, su esposa que lo siguió. Y tenemos sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Estos nombres, mis hermanos, son un poco oscuros, mis hermanos, y muestran que Elimelech tenía muy poca fe en aquellos tiempos, muy poca fe en Dios. Porque Elimelech le puso a Mahlón un nombre que viene de la raíz de Mahalá, enfermedad, ¿no? Y al otro le puso Kelión, que viene la palabra fin, mortandad, o sea, tu final, se acabó todo, por así decirlo. O sea, este hombre, mientras los papás de Elimelech le pusieron Dios es mi rey, Elimelech le puso a sus hijos enfermedad y estamos acabados. O sea, él veía los tiempos de crisis a su alrededor y este hombre no tenía fe en Dios, no mostraba confianza en Dios, ni en los nombres que le puso a sus hijos, ni en dejar la tierra del pacto, ¿no? Y es a otro lado. Entonces Elimelech, mis hermanos, se comportó como un incrédulo. En lugar de arrepentirse y apartarse del pecado, pecó más. Pecó como de incredulidad, dejando de confiar en Dios, y yendo su familia a la tierra de sus enemigos, a la tierra de personas idólatras que no confiaban ni creían en Dios. Y él pensaba que iba a estar mejor allá que en la tierra que Dios había prometido, hermanos. Él no confiaba en la fidelidad de Dios. Y este era pecado contra Dios. Este pecado trajo tristes consecuencias. Versículo 3. Y Elimelech, ¿no?, murió. ¿No? Y murió Elimelech, el marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos. Ahora quedó, mis hermanos, Noemí viuda, ¿no? Dios, una de los juicios de Dios para el pueblo infiel cuando se rebelara contra él era que iban a morir en tierra extranjera. Y eso le pasó a Elimelech. Murió en tierra extranjera como juicio por su incredulidad. Así como murió la gente que no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Y ahora queda Noemí viuda. Pero gracias a Dios no desamparada, porque todavía le quedaban sus dos hijos. En aquel tiempo, si quedabas viuda, era terrible, quedabas desamparada. A menos que tuvieras hijos, que te cuidaran. Entonces tenía hijos. Y esos hijos, mis hermanos, podían darle esperanza, porque ella podía tener una descendencia que perpetuara el nombre de su esposo y darle nietos por los cuales ella pudiera regocijarse. Y su familia pudiera continuar. Pero sus dos hijos, mis hermanos, ahora que murió su padre, ellos podían haber cambiado, ¿no? Tal vez siguieron a su padre porque él era el patriarca, era el jefe de familia y tenían que seguirlo, pero ellos eran libres ahora para volver a la tierra prometida, ¿no? Y buscar y casarse con mujeres israelitas, como mandaba la ley de Moisés. Pero no hicieron eso, mis hermanos. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, no solo en Israel, habitaron allí unos 10 años. Entonces los hijos siguieron el mal ejemplo de desobediencia de su padre y quebrantaron el pacto del Señor, mis hermanos, casándose con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses, a Quemos, Dios que dice Dios abominable de los moabitas. Se casaron con este pueblo, enemigos que en el tiempo de los jueces oprimieron a Israel. Personas que cuando Israel salió de Egipto no salieron a recibirlos con pan, y por eso Dios hizo una prohibición ni que ni siquiera después de la 10ª generación podían entrar a la congregación de Israel. Y ellos van y en infidelidad a través del pacto de Dios se casan con ellas, mis hermanos. Ellos estaban pecando. Y como decíamos, el pecado trae crisis, trae consecuencias. Dice el versículo 5. El Dios fiel siguió siendo fiel a su pacto y cumplió su pacto para aquellos que violaban su pacto. Dice, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, ahora sí,
desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué escena tan triste, hermanos. Las consecuencias de la crisis que trae a la vida, la desobediencia, la incredulidad, la infidelidad. Aquí vemos esas consecuencias. Pero, hermanos, acordemos que pasaron 10 años, ¿verdad? ¿Tuvieron hijos? No. Esterilidad. Parte de las consecuencias del pacto, ¿no? Maldito el fruto de tus vacas, maldito el fruto de tus ovejas, maldito el fruto de tu vientre. No tuvieron hijos. Era parte de las consecuencias del pacto, mis hermanos. Entonces, la falta de obediencia por 10 años evitó que ellos tuvieran hijos. Son mujeres que eran estériles. Segunda consecuencia, que también es muy triste, Noemí quedó sin su marido, sin sus hijos, sola, mis hermanos. Sin nietos, sin descendencia, sin esperanza de perpetuar su familia, ¿no? Como Dios era también parte de las plagas del pacto, de las consecuencias. Y tercero, quedó viuda y luego sin hijos, o sea, quedó completamente desamparada. Un panorama muy triste, hermano, ¿no? Cuando somos infieles, cuando no confiamos en Dios, cuando nos rebelamos contra Él. Aquí a mí parece la versión femenina de Job, ¿no? Job quedó sin todo, solo quedó la esposa, ¿no? Y la esposa lo quería llevar a maldecir a Dios. Pero aquí Noemí quedó sin nada y sin nadie. Una mujer sola, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿qué? Estamos hablando que aquí vamos a ver la fidelidad de Dios. Y hermano Alberto, aquí, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Hermano, lo primero que hay que llamarnos la atención es que esto retrata la vida de muchos cristianos. Que habiendo sido salvados por Dios, introducidos en el pacto de la gracia, a través de la sangre del Cordero, vuelven a pecar contra Dios. Volvemos a desconfiar de Dios. Volvemos a darle la espalda a Dios, al Dios del pacto. Y por eso muchas veces somos introducidos en momentos y tiempos de crisis, donde empezamos a experimentar las consecuencias de nuestra desobediencia e infidelidad a Dios. Por causa de la incredulidad, muchas veces, mis hermanos, las consecuencias del pecado que nos traen crisis nos llevan a comportarnos como incrédulos, como hizo Elimelech. Elimelech, en vez de volverse a Dios cuando vio la crisis, se volvió un incrédulo, y así somos muchas veces nosotros. Dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer en Dios, empezamos a dudar de que Dios es bueno, que Dios nos ama, y empezamos a tomar malas decisiones en incredulidad, a equivocarnos. Me voy de la iglesia porque Dios no me ama, porque no veo su fidelidad, porque no veo su cuidado, cuando somos nosotros los que hemos dado la espalda a Dios. Y nos comenzamos a alejar de Él, y vamos ¿a dónde? Al peor lugar que vamos a decir, al mundo, como hizo Elimelech. Nos alejamos de Dios, nos alejamos del servicio, nos alejamos de la comunión de los hermanos. Cuando Dios nunca ha dejado de ser fiel, Él en su fidelidad antes ha tratado con nosotros. Y nosotros le hemos dado la espalda. Nos lleva también a desobediencia. Cuando no obedecemos a Dios, desobedecemos su palabra. Y vivimos de manera contraria a sus mandamientos, mis hermanos, nos rebelamos contra Él, contra su consejo. Y cuando eso pasa, consecuencias, crisis. Crisis en la familia, crisis en el trabajo, crisis en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios es infiel, no. Porque nosotros fuimos infieles. Cuando algunos cristianos solteros, cristianas solteras escuchan, se meten en yugo desigual, están siendo infieles al pacto de Dios. Dios nos manda a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, no casarnos con incrédulos. Y algunos hermanos y hermanas no escuchan, y luego crisis en el matrimonio, crisis con los hijos. Mi esposo no quiere que me congregue, mi esposa no quiere educarlos en la amonestación del Señor, y empezamos a clamar y sufrir por las consecuencias. Y la crisis en nuestra familia. Pero no es porque Dios fue infiel, mis hermanos. Es porque nosotros fuimos infieles. O aquellos cristianos que se meten en negocios, ¿no? Meten al familiar incrédulo en la empresa, ¿no? A ser socios. No es que no contratemos familiares, ¿no? Pero lo meten de socios, de iguales, y después él quiere ir por un lado y meterse en la corrupción, y uno quiere ser fiel al Señor, y no podemos caminar juntos. ¿Cómo andar los dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podemos casarnos con incrédulos, no podemos trabajar en sociedad con incrédulos, no podemos emprender proyectos con incrédulos y esperar que no vayamos a entrar en crisis, mis hermanos. Dios nos advierte de esas cosas. Hay cosas que podemos hacer con los incrédulos y hay cosas que no podemos hacer con los incrédulos. Porque Dios nos manda a ser fiel a Él que nos llamó, mis hermanos. Entonces, ¿cómo terminamos muchas veces solos, desamparados? Pareciera, pero no, mis hermanos, porque Dios no deja de ser
fiel. En este pasaje vemos la fidelidad de Dios a pesar del pecado de Elimelech y sus hijos. Porque, mi hermano, Dios no dejó realmente sola a Noemí. Con ella estaba sus dos nueras, ¿no? Estaba Orfa y estaba Ruth, mis hermanos. Que eso iba a traer grandes bendiciones a su vida. Dios había escogido usar a Noemí, a pesar de que ella no lo podía ver en ese momento, a pesar de toda la crisis y las circunstancias y la infidelidad. Dios había escogido que a través de Noemí y de Ruth viniera aquel rey que le había prometido para la nación de Israel. O sea, Dios no se había olvidado de lo que él había prometido, hermanos. En este momento de crisis y de pecado, Dios va a usar estas mujeres para traer el rey que le había prometido. Y a través de la descendencia de Ruth, al rey que prometió para redimirnos a todos nosotros. Entonces la mano de Dios estaba detrás de todos los acontecimientos, mis hermanos, de lo que pasó en Belén, de la hambruna que estaba ahí, de castigar la infidelidad al pacto tanto de Elimelech como de sus hijos. Pero también estaba su mano ahí para redimir a estas mujeres y para usarlas para bendecir a todo su pueblo, a toda la nación. Y eso es algo que Dios, no solamente es del Antiguo Testamento, es algo que Dios no cambia, mis hermanos. En 2 Timoteo 2, 12 al 14 dice, si sufrimos, ¿no? Si pasamos por crisis, hermanos, por problemas, por situaciones, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, ¿no? Como vemos aquí, hermanos. Ellos negaron a Dios, ellos llevaron las consecuencias. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, mi hermano, si alguno de nosotros está en una jornada en la que está experimentando las consecuencias de sus pecados, o la amargura de sus malas decisiones, de las crisis desencadenadas por su desobediencia e infidelidad, no te desanimes. Dios no ha dejado de ser fiel. Y Dios no ha dejado de obrar en tu vida a pesar de las circunstancias, para avanzar en ti sus propósitos redentores, para los cuales está llamado en Jesucristo. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Hebreos 12:5, ahí habla de la fidelidad de Dios. ¿Para qué? Para disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Solamente a los bastardos, a los que no son sus hijos, Él no los disciplina. Él no estaba disciplinando a Moab, que adoraba al dios falso Quemós. Él estaba disciplinando a su pueblo Israel, que eran aquellos que Él escogió y le apartó y Él llamó, con los cuales estableció un pacto. Y Dios nos disciplina a nosotros y nos mete en crisis, en tribulación, en situaciones cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Él es fiel, un Padre fiel que nos ama y va a tratar con nosotros, hermanos. Así como Dios trataba con su pueblo. Él está tratando con nuestras vidas por medio de su disciplina para como dice más adelante ahí también en Hebreos 12, Él dice para hacernos partícipes de su santidad. Él quiere obrar su santificación en nuestras vidas, formar a su Hijo en nosotros. Y eso requiere tratar con nuestro pecado, porque es un Padre fiel. Hermano, Dios no nos ha abandonado cuando estamos en la crisis, cuando estamos en las consecuencias. Él está tratando con nosotros para avanzar su redención en nuestras vidas. Porque nos trata como hijos, hijos que Él ama y que quiere transformar, santificar, ¿no? Para su gloria. Entonces, la disciplina de Dios, mis hermanos, es su mano fiel, su mano bondadosa, tratándonos como hijos. Entonces, para avanzar su santidad, sus propósitos, hermanos. Porque si pecamos, seremos disciplinados. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel al pacto en Jesucristo y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y restaurar nuestras vidas, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a ver la fidelidad de Dios en medio de las consecuencias de nuestros pecados, en medio de la crisis que nosotros mismos hemos provocado por nuestra infidelidad. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo vamos a responder nosotros, mis hermanos, ante la fidelidad de Dios? Porque el segundo punto es que la fidelidad de Dios, mis hermanos, no va a cambiar. Dios no deja de ser fiel a pesar de nosotros. Pero ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Porque muchas veces nosotros respondemos de maneras equivocadas a las situaciones y olvidamos que Dios es fiel. Y Él no va a desampararnos, Él no va a dejar de obrar en nuestras vidas. En esta escena, mis hermanos, tenemos la respuesta de 3 diferentes personajes. La respuesta de Noemí, la respuesta de Orfa y la respuesta de Ruth. Vamos a ver cada respuesta, mis hermanos, cómo ellas responden en la fidelidad de Dios. Versículo 6. Entonces se levantó y regresó de los campos de Moab. Ahora sí va a dejar los campos de Moab atrás.
porque oyó en el campo de Moab, ¿no? Allá en esa crisis, ella oyó, Noemí oyó, que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Como Dios es un Dios fiel, mis hermanos, Él visitó a su pueblo. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces, a pesar de la dureza del corazón del pueblo de Israel en la época de los jueces, Dios no dejó de ser fiel a su pacto. O sea, Dios aquí no nos muestra en ningún momento que Israel se arrepintió, que Israel clamó a Dios. No era porque Israel era bueno, no era porque Israel era justo, mis hermanos. Era porque Dios no había dejado de ser fiel. En Deuteronomio 7:8 dice que Dios los amó y guardó su juramento a vuestros padres, y los sacó con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, pues, conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que Él da el pago en persona al que lo aborrece. Dios da el pago, mis hermanos, a nuestra infidelidad, pero Dios no deja de ser fiel a su pacto. Como dice aquí, no es porque ellos eran buenos que los sacó de Egipto, y no es porque aquí Israel se había arrepentido y eran buenos que Dios había traído alimento a su pueblo, era porque Él quería darles un rey. Y Él tenía que traer a Noemí y a Ruth de los campos de Moab de vuelta a Belén, porque ahí iban a ser el tatarabuelo de David, iba a venir luego David, y de ahí el Señor Jesucristo. Entonces, porque Dios no iba a dejar de cumplir su pacto por la infidelidad de Israel, que Dios les mandó pan, alimento, sustento. Y Dios se encargó, mis hermanos, por su mano providencial y soberana, que esto llegara en los campos de Moab, allá en tierra extranjera, en tierra pagana, a los oídos de Noemí, para que Noemí volviera a Judá. Sin embargo, mis hermanos, todo lo que Noemí había vivido había comenzado a nublar su entendimiento, a llenar su corazón de amargura y a endurecerlo. Miren ahí la respuesta de Noemí a la fidelidad de Dios que estaba manifestando. Vemos ese entendimiento nublado en el versículo 8. Dice, y Noemí dijo a sus nueras, anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Yahvé haga con ustedes misericordia. Esa palabra misericordia es la palabra Gesed en hebreo, bastante importante en el libro de Ruth. Esa palabra Gesed, aunque se traduce como misericordia, es muy difícil de traducirla. Tiene muchos significados. Fidelidad al pacto, amor fiel, amor inquebrantable. Entonces dice, Dios muestre por ustedes amor inquebrantable, amor que corresponde a su pacto, como lo han hecho, como ellos también lo hicieron, dice, con los muertos y conmigo. Les conceda a Yahvé que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Cuando a mí pensaba, mis hermanos, que sus nueras iban a estar muchísimo mejor quedándose en Moab que volviendo con ellas a Judá, a la tierra prometida. Ella pensaba que sus nueras iban a estar mejor volviendo a la casa de sus madres, ¿no? Para que se casaran otra vez con moabitas, paganos, idólatras, y volvieran a las costumbres de adorar a Quemos, Dios abominable para Dios, un ídolo abominable para Dios. O sea, miren el entendimiento nublado que tenía Noemí. Que Dios haga conforme al pacto fiel, pero casándose ustedes con paganos. Es como aquellas suegras que les parece bien que su hija se case con un incrédulo. Así estaba Noemí, ¿no? Ella no veía la fidelidad de Dios. O sea, no veía que era importante, oye, vengan conmigo, la tierra prometida. Dios es un Dios fiel, mira, está visitando a su pueblo. Es un Dios que no cambia, un Dios que las puede bendecir, que puede cambiar sus vidas si ustedes lo adoran y se refugian bajo sus alas. No, vuélvanse a sus dioses paganos, y allá van a encontrar descanso y Dios las va a bendecir. De ninguna manera Dios le iba a bendecir en Moab, hermanos. En la idolatría, ¿no? En el pecado. Dios no bendice así, hermanos. Y muchas veces pensamos que Dios bendice de esa manera. Estamos tan cegados por las circunstancias, por el dolor, por la amargura, que hasta aconsejamos mal a las personas. No reconocemos la fidelidad. Ella no reconocía la fidelidad de Dios para bendecir a sus nueras y la acompañaban, mis hermanos. Luego dice que la besó. Las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y mira la respuesta de Noemí. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos?
Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habrían ustedes de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habrían de quedarse sin casar por ellos o por amor a ellos? Entonces, ¿qué vemos aquí? Noemí estaba tan ciega por su dolor y su amargura y la situación, que pensaba, yo no tengo nada que ofrecer a estas mujeres. Hermano, ella tenía el testimonio del Dios vivo para hablarles. Tenía el Dios del pacto. Tenía los pactos fieles de Dios, que si algún pueblo quería unirse al pueblo de Israel y dejar sus ídolos atrás, Dios iba a recibirlos fielmente. Israel había sido llamado para hacer luz a las naciones. Y esta mujer, en vez de ser luz, no, váyanse. Yo no tengo nada que ofrecerle. Israel no tiene nada bueno que ofrecerle. El Dios de Israel no tiene nada para ustedes. La amargura la había cegado completamente para ver todo lo que ella tenía para dar. Miremos la respuesta de ella, una mente entenebrecida. Una mente que no comprendía lo mucho que tenía el pueblo de Israel para dar a las naciones. Dice, no, hijas mías. Y aquí muestra la razón de todo. Porque mayor amargura tengo yo que ustedes. Pues la mano de Yahvé ha salido contra mí. Aquí encontramos la raíz del problema. Noemí había dejado que su corazón se llenara de amargura. Y eso le hacía pensar que la mano de Yahvé ha salido contra mí. Si era cierto que la mano de Yahvé salió contra ellos por su pecado, pero ella no entendía, ella no reconocía el pecado de su esposo ni el pecado de sus hijos. Ella pensaba, es que Dios me odia, estoy amargada. ¿Para qué van a venir conmigo? Miren la amargura en la que yo estoy, mejor ustedes que se queden acá. Porque miren, yo vengo de Israel y miren y mi Dios todo lo que hizo. Estoy en amargura. Qué terrible, mis hermanos. La amargura nos ciega, no nos deja ver con claridad. La muerte de su esposo y sus hijos era la consecuencia del pecado. Por eso la mano de Dios había venido contra ellos. No porque sí, mis hermanos. Era la fidelidad de Dios y la infidelidad de ellos. Ella pensaba, por tanto, que era mejor que sus nueras se quedaran en su tierra pagana, volviéndose a sus falsos dioses, ¿no? Pensando que así Dios las iba a bendecir. Y la amargura, mis hermanos, le llevó a dar malos consejos. Y nos lleva a nosotros a dar malos consejos los que están cerca nuestros, a no discernir claramente la voluntad de Dios. Y le impedía ver lo que era mejor para sus nueras, que era volver a Belén con ellas, unirse al pueblo escogido y seguir al Dios verdadero. Le pedía dar testimonio a Dios testimonio de Dios. Y a nosotros muchas veces nos impide dar testimonio del Evangelio a aquellos que necesitan. Sí, acepta ese trabajo, no me puedas congregarte. Sí, cásate con él, es un buen hombre. Sí, no es creyente, pero mejor eso que nada, que quedarse solo. Entonces empezamos, mis hermanos, nosotros con nuestras malas experiencias a dar malos consejos. En vez de llevar a la gente a Cristo, al Evangelio, a la obediencia a su palabra. En vez de llevarlos a Dios, mis hermanos. Ahí vemos la respuesta de Noemí, pero también estaba la respuesta de Orfa, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras tu cuñada. Pero Orfa, mis hermanos, se volvió a la casa de sus padres. Esa fue la respuesta de Orfa de la fidelidad que había escuchado de Dios, alimentando al pueblo de Israel nuevamente. Ella no respondió, sí, yo te voy a seguir porque ese es el Dios fiel. No. Nada de eso, mi hermano. Ella volvió a sus dioses falsos, volvió a la casa de sus padres idólatras. Entonces Noemí ve que Ruth no se va, sino que se queda. Y en medio de su ceguera le insiste a Ruth que haga lo mismo que su cuñada. Pero Orfa, mis hermanos, no insistió en ir con su suegra para volverse al Dios de Israel. Al parecer su convicción era bien superficial. Y su lealtad no era como tan fuerte con su suegra, ni con el Dios de Israel. ¿Saben que aquí me recuerda a Orfa? A Judas, mis hermanos. Ve la fidelidad de Dios en el Señor Jesucristo, ve su poder, ve su gloria y termina traicionándolo y volviéndose atrás. Aquí Orfa escucha la fidelidad de Israel allá en la nación de Israel, el poder de Dios de Israel que alimenta, que visita a su pueblo, pero ante la menor dificultad se vuelve atrás. Es como que escucha la palabra de Dios y cuando viene la crisis y los problemas, se vuelve atrás. ¿Por qué? Porque no tenía raíces profundas. Apenas viene el problema, la situación, el obstáculo, bueno, sí, mejor me quedo. Mejor me vuelvo al mundo, mejor me vuelvo a mi vieja vida. Así como muchos responden en la fidelidad de Dios. Dios les muestra lo que ha hecho a través de Jesucristo por ellos. Dios los rescata del lodo cenagoso de su pecado.
Dios restaura sus vidas, le da bonitas familias y ellos no ven la fidelidad de Dios, sino ante la peor situación empiezan a renegar de Dios. ¿Será nuestra respuesta a la fidelidad de Dios, hermanos? ¿Será que reaccionamos como Orfa? ¿Una fe superficial? ¿Una fidelidad enclenque que cambia de parecer rápidamente ante el menor problema? Ella volvió a su vieja vida. Ella no respondió con fe a la visita de Dios, a su pueblo, a su fidelidad. Se volvió atrás. Entonces, hermanos, mis hermanos, Dios nos guarde en un corazón de incredulidad que nos lleva a volvernos atrás. En las crisis, hermanos. Pero, mis hermanos, también tenemos, gracias a Dios, la respuesta de Ruth, a la fidelidad de Dios. Y con esta respuesta de Ruth tenemos uno de los momentos más épicos de todo el libro de Ruth. Un contraste con Noemí, que dejó endurecer su corazón, llenarse de amargura contra Dios. Y Orfa, que no respondió con fe a la fidelidad de Dios. Tenemos a Ruth la Moabita, una mujer que después de 10 años, no sabemos cómo, al parecer vio en la vida de la familia de Ruth, vio en los hijos de Ruth, vio en Noemí algo diferente. Tal vez vio algo de la vida de Dios en ellos, algo de la ley de Dios en ellos. No lo sabemos. La Biblia no nos cuenta cómo esta mujer llegó a tener fe en el Dios de Israel. Tal vez simplemente porque escuchó que en comparación con los dioses muertos de Moab, el Dios vivo de Israel había visitado a su pueblo para alimentarlos. Y ella respondió entonces de manera diferente a la gracia de Dios. La gracia de Dios que venía obrando en su corazón para que ella creyera en él. Y dice el versículo 16, y respondió Ruth, no me ruegues, o sea, no me insistas que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Ruth estaba dispuesta a dejar su familia, su nación y todo lo que conocía para irse con Noemí. Y no solo eso, no era solamente algo externo. Él dice con ella, no, que donde tú vives, yo vivo. No, si te mudas allá, yo me mudo allá. No era simplemente eso, hermanos. Era una transformación interior lo que tenía, porque dice, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Yo voy a dejar la fidelidad al pueblo de Moab para ser ahora parte del pueblo de Israel. Voy a dejar mis falsos dioses para poner mi fe en el Dios verdadero. Ella estaba dispuesto a dejarlo todo para unir su destino al destino del pueblo de Dios y su vida al Dios de Israel. Entonces, donde Noemí, mis hermanos, solamente había visto crisis en su familia y la mano de Dios contra ella, Ruth había visto fidelidad, un Dios fiel a su pacto. Que tal vez castigó a su suegro y a su esposo porque fueron infieles, pero Dios fue fiel, Dios los castigó. Dios cumplió su pacto. Y no solamente, también fiel porque visitó a su pueblo. Israel era poderoso para dar alimento a su pueblo. Donde los hijos de Noemí fueron desobedientes, mis hermanos, Ruth estuvo dispuesta a obedecer al Dios verdadero. Donde Orfa se conformó con las circunstancias, Ruth estuvo dispuesta a dejarlo todo. Donde Noemí dudaba de la bondad de Dios, Ruth mostró disposición a refugiarse bajo su mano. Como el corazón virtuoso de Ruth, mi hermano, un corazón lleno de lealtad, lleno de fe. Y no era solo, mis hermanos, un pacto, no, yo te acompaño, Noemí, hasta que tú te mueras. No, mis hermanos. Era un pacto, un compromiso que iba más allá, incluso de la muerte. Porque era un compromiso con Dios, un pacto con Dios. Porque dice el versículo 17, y donde tú mueras, no, donde tú mueras yo me devuelvo a Moab. No. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultado. O sea, cuando tú mueras, Noemí, ¿sabes qué? Yo no me voy a volver atrás. Yo no me voy a volver ni a mi familia, ni a mi pueblo, ni a mis falsos dioses. Yo me voy a quedar en Israel y voy a permanecer fiel al Dios de Israel. Tremendo. Tremendo, ¿no, hermanos? La fe de esta mujer, la lealtad de esta mujer con su suegra y su fe para el Dios verdadero y único, el Dios de Israel. ¿No? Y no solo eso, pone al Dios de Israel por testigo, porque dice, así me haga Yahvé, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros. O sea, miren, ella no dijo, pongo a Quemos, Dios de Moab, de testigo, no. Ella ya tenía fe en el Dios verdadero, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y pone a Dios por testigo. Dice, así como Dios trajo las plagas del pacto sobre el pueblo cuando fue infiel, sobre Elimelech cuando fue incrédulo, sobre mi esposo cuando fue desobediente, así lo traiga sobre mí. Si yo no cumplo lo que le estoy diciendo. Tremendo, ¿no? Ella había visto el poder del Dios verdadero.
obrando contra su familia. Ella decía, así yo también creo que va a obrar contra mí si yo no cumplo con este pacto, ¿no? Noemí hubiera podido, si Noemí hubiera podido ver todo lo que Dios estaba haciendo. Porque Ruth sí lo estaba viendo, Ruth estaba viendo la fidelidad de Dios. Si Noemí hubiera podido ver la fidelidad de Dios, ¿no? Que era evidente en la lealtad de su nuera Ruth. Y la fe que tenía en Dios. Si hubiera podido ver eso, mi hermano, yo sería llenado también de fe. Además, mis hermanos, hubiera podido ver Noemí hubiera podido ver que ella no había quedado sola. Ruth estaba con ella y estaba dispuesto a ir con ella. Y en el capítulo 4 más adelante va a decir, tu nuera Ruth es mejor, es más valiosa que 7 hijos. Si ella hubiera podido ver lo valiosa que era esa mujer. Hubiera podido ver, hermano, Dios era fiel con Noemí, Dios no había abandonado a Noemí. Dios por medio de Ruth iba a bendecir a Noemí, iba a darle nietos, iba a ser la abuela y iba a darle el tataranieto, el rey David. Tremendo, ¿no? O sea, cómo Dios estaba viniendo a Noemí sin que ella pudiera verlo. Y ella no estaba respondiendo con fe en ese momento. Ruth sí. Dice, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Listo, venga, ya, ¿qué más digo? Ya, no gasto más salida, venga conmigo. Aunque no podía ver la fidelidad de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que dejar que las circunstancias, las crisis nos llenen de amargura y endurezcan nuestro corazón para que no podamos ver, como le pasaba a Noemí, todo lo que Dios está hablando en su fidelidad. Para nuestro bien, para avanzar sus propósitos redentores en nosotros en medio de la crisis. La amargura nos ciega para que no comprendamos lo que Dios hace. La amargura nos lleva a tomar malas decisiones. La amargura nos lleva a culpar a Dios de nuestras tragedias cuando nosotros somos los infieles. La amargura nos lleva a dar mal testimonio de Dios como estaba haciendo Noemí con sus nueras. Y en medio de los tiempos difíciles tenemos que tener la misma actitud que tuvo Ruth, mis hermanos. Lealtad. Lealtad por nuestros hermanos en Cristo. Lealtad por su pueblo, por la iglesia. En tiempos de dificultad, donde Dios trae prueba, mis hermanos, donde Dios está limpiando su iglesia. Donde Dios trata con nosotros, nuestras vidas, en que Dios trae disciplina a veces, mis hermanos. Porque la Biblia dice que el juicio comienza, ¿y comienza por dónde? Por la casa de Dios. Nosotros digamos decir, yo no me voy a ir, yo no voy a renunciar, yo no voy a dejar de servir a Dios. Yo no voy a creer que Dios trajo su mano por sobre nosotros para destruirnos. Yo no voy a dejar de seguir a Dios con su pueblo. Nosotros debemos responder como Ruth, mis hermanos. Y no dejar que la amargura nos ciegue y nos aleje del pueblo de Dios. Y nos lleve en la dirección contraria, como le pasó a Orfa. ¿No? O a la amargura, como le pasó a Noemí. ¿No? En los tiempos difíciles de nuestra familia, nosotros no debemos dejar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos tirados, hermanos. Tenemos que permanecer fieles al pacto. Porque Dios no va a dejar de ser fiel. Tenemos que responder a Dios con fe, como hizo Ruth. En momentos de crisis, de desasosiego, de angustia, tenemos que responder con fe en el Todopoderoso. Tomar la cruz y proclamar, yo creo, y por esa fe sufriré. Y si tengo que dejarlo todo, lo dejaré todo, como hizo Ruth. Y si tengo que confiar en Dios en medio de la crisis, confiaré. Y si tengo que morir, ahí moriré, pero no voy a desistir. Voy a confiar en Dios, voy a creer en Él, pero no dejaré a mi Señor, porque Él murió por mí. Porque Él no va a dejar de ser fiel a su pacto. Y si Él murió por mí, yo viviré por Él. Para aquel que murió y se entregó por mí, como decía el apóstol Pablo. Realmente tenemos que tener como una disposición a comprometernos. Pero tuvo un compromiso que iba más allá de la muerte. En tiempos donde otros se van, hermanos. Donde otros van a renunciar. Donde otros se están volviendo atrás. Tenemos que responder como Ruth, con compromisos. Yo iré. Yo serviré. Yo visitaré, yo cuidaré, yo predicaré, yo hablaré de Cristo a otros, cuando otros no quieren hacerlo. Yo permaneceré, yo iré a reunión de oración, yo iré a la reunión de la palabra, yo llevaré mi familia a Dios. Tenemos que asumir compromisos en esos tiempos, mis hermanos. Así como el Dios fiel se ha comprometido con nosotros, porque Él estará con nosotros. Él como Dios estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros tenemos que comprometernos a estar con Él también hasta el final de nuestras vidas, hermanos. Y no solo cuando todo es fácil, no solo cuando todo está bien. Tenemos que permanecer fieles a Dios. De esta manera, igual que Ruth, mis hermanos, para que podamos ser usados para avanzar sus propósitos redentores. La lealtad de Ruth con su suegra, mis hermanos, su fe, su compromiso con Dios.
en manos de la mano providencial de Dios, la llevó a ser parte del linaje de David y del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Una moabita, una mujer de un pueblo ajeno al pacto, mostró mayor lealtad, fidelidad y compromiso que su propio pueblo. Que su propio pueblo, hermanos. En aquel tiempo, demostrando que no es por linaje, sino por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa obra de gracia en la cual nos incluye en sus propósitos redentores, mis hermanos. Que por naturaleza jamás hubiéramos podido ser parte de ellos. Jamás por nuestra bondad, ni por nuestra dignidad, ni por nada bueno que pudiéramos hacer. Pero Dios, por su gracia y su pacto fiel, Él nos incluye. Así como incluyó a esta mujer. Es la fidelidad de Dios, hermanos, su fidelidad, la que tiene que motivarnos a dar una respuesta apropiada, como lo motivó en Ruth. Y tercero y último punto, vemos la fidelidad de Dios a través de su providencia. Ya hemos visto en medio de la crisis, Dios no deja de ser fiel. En medio de las circunstancias, Dios no deja de ser fiel. Pero a través de la providencia Dios nos revela, no como Ruth, Noemí que se cegó, tenemos que ver como Ruth que vemos en la mano de Dios providencial, detrás de los eventos que están ocurriendo, su fidelidad. Dice el versículo 19, anduvieron pues ellas, 2, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Mis hermanos, imaginemos cómo habrá sido la cara demacrada, la apariencia de Noemí. Que como ella entra por la ciudad, seguramente triste, cabizbaja, humillada, ¿no? Desamparada, viuda, sola, perdiendo toda su familia, ¿no? Que la ciudad se conmovió, hermanos, con la escena de ella. Hace unos años la habían visto, dice, con toda su familia. Ahora la veían llegar sola y sin nada. Se conmovió por causa de ella. Y decían, y ese verbo decían está en femenino en hebreo. O sea, las mujeres decían. Así como al final van a decir que Dios la bendijo con una nuera mejor que 7 hijos. Aquí en coro ya están diciendo lo siguiente: ¿no es esta Noemí? Era irreconocible. ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, o sea, no me llamen placentera, agradable, sino llámeme Mara, ¿sí? Amargada. Porque la palabra mar viene a amargura, como las aguas amargas, que le llamaron Mara a ese lugar. Llámeme amargada, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai en hebreo. Título antiguo con que Dios se presentó también a Abraham, el Shaddai, el Dios todo sustentador y poderoso. Se dice que el que sustenta a todos, el poderoso, me ha puesto en amargura. Yo me fui llena. Se refiere a que se fue con todo su esposo, hijos, ¿no? Esperanzas de un futuro mejor. Pero Yahvé me ha vuelto con las manos vacías, sin hijos, sin esposo, sin descendencia, sin nietos, sin nada. ¿Por qué me llamarán placentera, agradable, Noemí? Ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí. O sea, Dios está contra mí. Y el Todopoderoso, el Shaddai, otra vez vuelve a decir ahí por segunda vez, el sustentador, el que puede hacer todo. Él me trajo sin nada. Él me afligió. Poderoso para afligirme, ¿no? Miren la perspectiva de Ruth, que no podía ver la providencia de Dios, ¿no? Llámeme amargada, ya no Noemí. Ella culpaba a Dios, mis hermanos, porque aunque había salido con toda su familia de Belén, había vuelto sin nada, ¿no? Ella no podía ver a la leal Ruth que estaba con ella. Llama a Dios Todopoderoso, pero solo ve el poder de Dios para afligirla, no ve el poder de Dios para ayudarla, para redimirla, para cambiar su situación. Para eso parece no era poderoso Dios. Entonces, aunque Noemí, mi hermano, se llenó de amargura, Dios no había dejado de ser fiel. Versículo 22. Volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, fue Dios. Fue Dios por su providencia que hizo que Noemí supiera en los campos de Moab que le había visitado a su pueblo con el fin de darles alimento, de darles pan. Y ahora les había traído a Belén justo, no en cualquier momento, mis hermanos, en el tiempo de la siega de la cebada. No en el invierno, no cuando un avión hubiera llegado y no hubiera habido nada. En el momento de la cebada, donde ellos podían ser ayudadas. Y que Dios dio el tiempo de la cebada, ¿para qué? Para que Ruth conociera a vos,
Se casaron, tuvieron un hijo y de ahí viniera el rey David y de ahí viniera el Señor Jesucristo. Hermano, eso no son casualidades. Ni que ella escuchara que Dios había visitado a su pueblo, ni que llegara justo en el tiempo de la siega de la cebada. Hermano, era la mano prudencial de Dios guiando la vida de estas dos mujeres para cumplir sus propósitos redentores en la vida de ellas. ¿Y qué más vemos? Dice, y volvió con Ruth. Tampoco volvió sola. En su providencia Dios había unido la vida de Ruth y de Noemí. Y es por medio de Ruth, mis hermanos, que Dios le iba a dar descendencia a esta mujer, nietos. Un pariente que la redimiera y la sustentara, a vos. Y la haría tatarabuela del rey David. Hermano, Noemí nunca leyó el libro de Ruth. Nunca lo leyó. Noemí no sabía todo lo que iba a pasar, hermanos. Ella no sabía cómo Dios estaba obrando a través de las crisis, a pesar de su amargura, ¿no? Con su mano soberana para hacer que ella y su familia fueran parte del plan redentor de Dios para su pueblo, las naciones. Ella nunca lo supo. Murió sin saberlo. Ella no tuvo la perspectiva completa. Ella jamás imaginó que iba a ser la abuela del rey de Israel, ¿no? Ni que ella como Ruth iba a ser parte de ese plan para traer al Hijo de Dios aquí en la tierra, mis hermanos, y redimir a todos los hombres. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. No sabemos lo que Dios va a sacar a través de la crisis que estamos viviendo. No sabemos cómo Dios va a volver nuestra infidelidad, por su fidelidad, en una obra redentora para bendecir a otros, a nuestras familias. Tal vez en este tiempo de crisis, en algún tiempo de prueba que estamos pasando, tal vez estamos afrontando las consecuencias de esas malas decisiones y pecados, pero Dios es fiel. Y en su fidelidad, mis hermanos, Él va a hacer que todo obre para bien, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Porque a los que antes conoció, a esos también llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, también glorificó. ¿Qué nos muestra esa cadena interrumpida, hermanos? Que Dios es fiel. No dice, pero si entre el que me llamó y me justificó fui infiel, Dios va a ser infiel. No, si entre el que me justificó y llega la glorificación, si fallo, si peco, si viene una crisis, viene una tormenta, viene esto, Dios no me va a glorificar. Nada de eso, hermanos. Dios va a cumplir toda su redención en nosotros. Todas las promesas que nos dio en Jesucristo. Toda la salvación a la cual fuimos llamados, para la cual fuimos apartados. Dios va a cumplir, hermanos. Dios no va a cambiar. Entonces, debemos confiar en Dios. La mano providencial de Dios está trabajando detrás de cada circunstancia, de cada cosa que nos permite vivir, aún a pesar de nuestros pecados, para avanzar sobre nosotros, para cumplir su propósito en nosotros, mis hermanos. Tenemos que aprender a ver la mano providencial de Dios detrás de cada asunto. Nada es porque sí, hermanos. La muerte de un familiar, que te despidan del trabajo, ¿no? Que tengas que cambiarte de lugar, que venga una inundación, que una crisis, venga espada, venga aflicción, venga hambre, venga desnudez, nada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ni de sus propósitos, hermanos. Dios está hablando a través de todo eso para hacer algo en nuestras familias, en su iglesia, en nuestra nación. Tenemos que aprender a ver cómo Dios está moviendo todo detrás, su mano está detrás de cada cosa, hermanos. Nada es porque sí. Tenemos que ver las cosas como las vio José. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, para salvar a muchos pueblos, ¿no? Elimelech esta vez tuvo incredulidad. Sus hijos fueron infieles. Noemí dejó llenar su corazón de amargura, pero Dios no dejó de ser fiel para utilizar esa familia para traer redención y salvar a mucho pueblo. ¿Qué no irá a hacer Dios con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con nuestras vidas, con nuestro servicio, hermanos? ¿Qué no irá a hacer Dios? Entonces, para concluir en este pasaje, el Señor Jesucristo nos ha enseñado a confiar en su fidelidad, mis hermanos, porque quiere hacernos partícipes de sus propósitos redentores. Quiere usar nuestras vidas. Él quiere enseñarnos a confiar en su fidelidad por medio, mis hermanos, de todo esto que hemos visto, la fidelidad de Dios en tiempos de crisis, ¿no? A pesar de nosotros, aprendiendo a ver su providencia detrás de cada cosa que ocurre, mis hermanos. Y quiero terminar con unas aplicaciones finales para nosotros. Primeramente, en tiempos de crisis, mis hermanos, no dudemos de Dios. La incredulidad nos va a llevar a pecar contra Él. En tiempos de crisis tenemos que confiar que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue en el trono, que Dios no cambia, Dios no muda, mis hermanos. Segundo, en tiempos de prueba, de disciplina, de consecuencias, cuidemos nuestro corazón para que no se llene de amargura.
que nos puede endurecer, cegar e impedirnos ver, discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Él quiere tratar en nosotros, mis hermanos. No podremos ver su gracia obrando, como le pasó a Noemí. Tercero, en tiempos difíciles nunca olvidemos que Dios es fiel y su fidelidad nos sostendrá. Él, mis hermanos, no ha perdido el control. Él sigue obrando para llevar a cabo sus propósitos redentores. Dios sigue obrando, mis hermanos, en nuestras vidas, nuestras familias, nación y en la iglesia, en medio de todas las cosas terribles que hemos visto, seguramente hasta ahora, que estamos viendo, y las peores que tal vez vendrán, hermanos. Nunca tenemos que dejar de ver la mano poderosa de Dios. Dios no ha perdido el control. Nuestro Señor Jesucristo sigue sentado en el trono, hermanos. Sigue siendo Rey, sigue siendo Señor. Su evangelio va a seguir avanzando. Su reino va a seguir avanzando. Sus propósitos redentores van a seguir alcanzando a las personas. Él va a seguir edificando su iglesia, Él va a seguir beneficiando a nuestras familias. Dios no va a cambiar, no va a dejar de ser fiel. Lo que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, es que confiemos, es que seamos leales a su pueblo, unos a otros, permaneciendo fieles a su pacto y comprometiéndonos con sus propósitos para ver cómo Dios avanza sobre nosotros, mis hermanos. Y seremos testigos de las grandes obras que Dios hará en nosotros, a pesar de nosotros, a través de nosotros, porque Dios sigue siendo fiel. En este pasaje Dios nos ha mostrado su fidelidad, hermanos. Dios es fiel a su pacto, al pacto que hizo con Jesucristo, hermano, el nuevo pacto que estableció con nosotros en su sangre. Si Él derramó la sangre de su propio Hijo para establecer este pacto con nosotros, hermanos, ¿cómo Él va a mudar? ¿Cómo Él se va a volver atrás? Aún a pesar de nosotros, aún a pesar de las circunstancias. Nunca dejemos de confiar en Él, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Tú eres quien como tú, Dios, que guarda la fidelidad y el pacto. Está por 1000 generaciones a los que le aman. Nosotros somos los que te amamos, Señor. Confesamos que muchas veces somos infieles y no mostramos ese amor. No guardamos tu palabra. No te servimos, nos volvemos atrás, nos dejamos llenar de amargura el corazón por las circunstancias, nos volvemos ciegos a tu obrar, Señor. Pero gracias porque tú no nos has dejado y nunca nos dejarás. Como vimos en Juan 10, Señor, nadie nos arrebatará de tu mano. No porque nosotros nos soltemos, sino porque tú nunca nos dejarás, Señor. Porque tú nunca dejarás de ser ese buen pastor. Nunca dejarás de ser aquel que vela por nuestras almas, que nos cuida, que nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu pacto eterno, Señor, que tú has prometido, tu pacto incondicional, Señor. Sabemos que no es por nosotros, es porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno. Permítenos responder, Señor, con lealtad, con fidelidad, con compromiso a tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.